Licenciada, Buenas escucharme? noches. Ya, sí, perfecto, muchas Estoy gracias. compartiendo, no sé si logran ver, por favor. Sí, sí se ve. Sí, ya. A ver, vamos a hacer todo el caminito de poder compartir. Un segundo, por favor. Perfecto. Ahora sí creo que ven, ¿verdad? Sí, sí se ve bien, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Primero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este tiempo conmigo y con el conocimiento que nos permite este diplomado. En esta sesión 4 lo que vamos a hacer es entrar a un tema clave en la gestión estratégica de los programas de salud pública. Y hoy vamos a ver cómo pasamos del diagnóstico a la acción, es decir, cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar con los recursos que tenemos, y vamos a trabajar también el cómo medir de verdad y si es que realmente estamos impactando o no a la población. Y al final de la clase ustedes van a poder diseñar la estructura básica de un programa con objetivos, con indicadores y con responsables porque para gestionar salud no solo es hacer actividades, sino también es lograr cambios reales. Entonces vamos a iniciar comentando qué es lo que vamos a trabajar, gestión estratégica del programa de salud y con estos diferentes temas que los vamos a ir tocando a lo largo de la reunión, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión recordando primero qué es salud pública. Y al recordar qué es salud pública, también vamos a hablar un poquito de todo lo que son las funciones esenciales de la salud pública. Entonces, para esto es importante que regresemos un poquito en las clases y recordemos que salud pública es la disciplina que está orientada a proteger, a promover, a mejorar la salud de la población mediante un esfuerzo organizado de la sociedad, ¿no? Que a diferencia de la medicina clínica, que se encarga exclusivamente de diagnosticar, de tratar un paciente individual, la salud pública se va a enfocar en su atención, en la comunidad, en su conjunto, priorizando la prevención de enfermedades y el bienestar colectivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la salud pública? Y vamos a ver que al ser un conjunto de acciones que están orientadas a la mejora de la población, lo que vamos a encontrar es 4 pilares fundamentales a través de 3 áreas transversales, ¿no? Que van a ser la promoción de salud, básicamente el fomento de hábitos saludables, de educación sanitaria, de creación de entornos que faciliten una vida sana, la prevención de enfermedades como segundo pilar, que va a hablar de la implementación de esquemas de vacunación, de tamizajes tempranos, de el control de brotes epidémicos y la vigilancia epidemiológica. Y finalmente, de la protección de la salud, donde vamos a hablar del control del riesgo, de riesgos ambientales, el agua potable, por ejemplo, la gestión de residuos, la inocuidad alimentaria y la regulación de condiciones laborales de seguridad. Entonces, dentro de sus funciones vamos a encontrar, por ejemplo, la evaluación y monitoreo, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y la acción y respuesta, basado siempre en los determinantes sociales, que son las condiciones socioeconómicas, nivel educativo, vivienda digna, acceso de agua segura, que ya lo hemos visto en la primera clase, ¿verdad? Bien, entonces, hablemos un poco de los programas de intervención sanitaria. ¿Qué es la protección sanitaria? ¿Qué es la promoción sanitaria en primer lugar? Entonces, hablamos de actividades de salud pública en las que vamos a trabajar básicamente
orientados al control sanitario, ¿no? Vamos a hablar de la protección sanitaria como una base. En general, estos programas son un conjunto organizado, coherente, sistemático de actividades y recursos, tanto humanos, materiales y financieros, que van a estar diseñados con el objetivo de prevenir, de controlar, de erradicar un problema de salud específico o también de mejorar la calidad de vida de una población. Entonces, vamos a hablar de protección sanitaria, donde hablamos de el conjunto de actividades que están dirigidas a controlar básicamente los riesgos del entorno socioambiental, alimentario y laboral. La idea es evitar que causen daño a la población. Su enfoque es en su mayor parte regulatorio, técnico y preventivo. Trabajamos salud ambiental con el control de calidad de agua, por ejemplo, de consumo público, aguas residuales, residuos sólidos y vigilancia de la contaminación del aire. Seguridad alimentaria con las inspecciones sanitarias en la cadena de producción, transporte, comercialización de alimentos, control de inocuidad e higiene, básicamente, ¿no? Y la salud laboral a través de la vigilancia y la regulación de las condiciones físicas, químicas y ergonómicas en los centros de trabajo para prevenir riesgos laborales. Además, dentro de estos programas de intervención sanitaria tenemos la prevención epidemiopatológica y la restauración sanitaria. En ambos casos estamos hablando de prevención primaria. Y al hablar de prevención primaria, hablamos, por ejemplo, en prevención epidemiopatológica, por ejemplo, son todas esas medidas que están orientadas a evitar la aparición de enfermedades, a interceptar su desarrollo o reducir su impacto epidemiológico, sobre todo en la comunidad, a partir del conocimiento de los determinantes causales, ¿no? La cadena epidemiológica de la cual ya hemos hablado. Hablamos de prevención primaria en la fase prepatogénica, ¿no? Y también, en este caso, vamos a hablar de las vacunaciones, en evitar que la exposición del agente o factor de riesgo. En la prevención secundaria vamos a hablar básicamente de la fase patogénica, vamos a decir, o subclínica, cuyo objetivo es el diagnóstico precoz o la detección precoz de enfermedades y el tratamiento oportuno. Vamos a trabajar el tamizaje, el screening, para detener el avance. Y finalmente tenemos la prevención terciaria, que nos permite actuar, nuestras acciones de contención, rehabilitación, actuar cuando ya la enfermedad está clínicamente manifestada, y esto va a permitir minimizar complicaciones y secuelas, ¿no? Y también trabajamos con lo que se refiere a la restauración sanitaria, o lo que también se conoce como asistencia curativa o rehabilitadora. En este caso, son todas aquellas actividades que están destinadas a recuperar la salud que se ha perdido, limitar el daño, reinsertar a la persona, a su entorno social, a su entorno laboral, después de haber padecido un evento patológico. Entonces, también aquí vamos a ver que se actúa en fases de restauración, la atención curativa, que es el diagnóstico y tratamiento clínico, la rehabilitación, que puede ser rehabilitación física, psíquica, social, todos los procedimientos que están orientados a restaurar la funcionalidad perdida o a adaptar al paciente a sus capacitaciones remanentes, ¿no? A través de la fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico, va a depender. La paliación, que son aquellos cuidados continuos que van a permitir mejorar la calidad de vida, por ejemplo, y aliviar el sufrimiento en etapas avanzadas o terminales, que son básicamente esas, ¿no? Entonces, y la restauración sanitaria en general nos va a decir, debemos curar, rehabilitar y limitar secuelas, ¿bien? Existe un listado de intervenciones sanitarias. Este listado priorizado de intervenciones sanitarias
está avalado por el Decreto Supremo 004 del 2007 y va a tener algunas intervenciones preventivas, que son las que les comento en esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que hablamos de inmunizaciones en niños y adultos, atención integral al niño, crecimiento y desarrollo, nutrición, lactancia materna, la detección de trastornos de la agudeza visual, ceguera en niños, prevención de caries, salud reproductiva, control prenatal, detección y prevención de infecciones de transmisión sexual, detección de problemas de salud mental, detección precoz de neoplasias y suplemento de nutrientes para niños menores de 5 años y gestantes. Entonces, este es un punto clave dentro del marco normativo de la salud pública en el Perú, porque mediante este decreto supremo se aprobó la priorización de intervenciones sanitarias dentro del marco del aseguramiento universal de la salud. Y esto está orientado a los recursos públicos hacia aquellas prestaciones de mayor impacto, de costo efectivo y vulnerabilidad poblacional. Entonces se trabaja con intervenciones preventivas priorizadas dentro del Plan Esencial de Aseguramiento de la Salud, lo que vamos a conocer como las famosas PEAS. Y sus actualizaciones son las intervenciones preventivas y de promoción que se van a estructurar por etapa de vida y por grandes rubros de la salud pública. Bien, por favor, me dicen si está pasando. Además de las intervenciones sanitarias, tenemos las intervenciones recuperativas. Estas intervenciones recuperativas también en un listado de 11 intervenciones que van desde la atención del recién nacido prematuro, recuperación de los trastornos de agudeza visual, diagnósticos de tratamientos, infecciones, enfermedades infecciosas, etcétera. Son aquellas intervenciones colaborativas o intersectoriales que van a trascender del ámbito estrictamente médico o clínico y van a requerir una participación conjunta de muchos sectores, de múltiples instituciones y de la propia comunidad para poder abordar un problema de salud de manera integral. Entonces, este enfoque va a responder directamente a que la mayoría de los problemas prioritarios de salud pública van a depender de los determinantes sociales. Partimos desde el agua potable, la vivienda, educación, condiciones laborales, saneamiento ambiental, y estas están dentro del sector salud, pero no pueden resolverse por sí solos. Entonces, algunas características de estas intervenciones recuperativas van a ser la intersectorialidad, la participación comunitaria, la corresponsabilidad, que nos va a permitir reconocer, distribuir los roles específicos entre las instituciones. ¿Bien? Entonces, esto nos lleva a entender que existe una estrategia nacional. En el Perú hemos definido una estrategia nacional y esta definición de la estrategia está orientada a este conjunto de acciones que se va a llevar a cabo con un determinado fin. Esta estrategia se operacionaliza a través de programas presupuestales, a través de estrategias sanitarias nacionales del Ministerio de Salud. En el Perú, para que las intervenciones prioritarias, como las que indicamos en el Decreto Supremo 004 del 2007, no se queden solamente en el documento, el Estado ha definido una estrategia nacional basada en la gestión por resultados. Y esto nos permite poder vincular el presupuesto público directamente a metas sanitarias concretas. Entonces, el objetivo es hacer posible que los objetivos fijados en el estado priorizado de intervenciones sanitarias sean una realidad accesible para todos los peruanos. Estas estrategias están, por ejemplo, como objetivos específicos con un indicador que debemos trabajar. Dentro de ellos tenemos
las inmunizaciones, es decir, la cobertura del esquema nacional de vacunación en todas las etapas de vida, la prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis, control del dengue, de la malaria, de la bartonelosis, de la rabia, el esquema para salud sexual y reproductiva, la maternidad saludable, planificación familiar y prevención de la muerte materna, el control de control de tuberculosis, de VIH y SIDA, con el diagnóstico oportuno, el tratamiento gratuito y el seguimiento, el esquema de salud nacional de prevención y control de daños no transmisibles, como es el caso de la diabetes, de la hipertensión, la salud cardiovascular, el cáncer, entre otros. También tenemos el esquema de salud nacional, de salud mental y la cultura de paz, que es la descentralización de la atención a través de los centros de salud mental comunitaria. El de alimentación y nutrición saludable, la lucha integral contra la anemia, la desnutrición crónica e infantil, ¿no? Entonces, para esto se ha orientado algunos programas presupuestales y que es básicamente la herramienta económica y de gestión donde se van a asignar los recursos financieros obligatorios para poder ejecutar la estrategia nacional de las regiones y las redes de salud. Entonces, para que ocurra o que se cumpla este objetivo, también debe haber articulación territorial y la articulación local, ¿no? Entonces, a nivel regional y local, los gobiernos regionales, las redes de salud, las municipalidades van a aterrizar en la estrategia nacional mediante instancias de articulación local, y en este espacio se va a convocar a los actores sociales de los cuales ya hemos hablado, del distrito, para poder ejecutar algunas intervenciones cooperativas, por ejemplo, el seguimiento a los niños con anemia, tener un padrón nominal y un saneamiento básico, entre otros. ¿Bien? Y para poder conocer mejor esto, ¿qué es el sistema de salud en el Perú? Entonces, el sistema de salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones, de instituciones, de dependencias y recursos incluidos, aquellos que están incluidos con otros sectores también, que van a realizar principalmente acciones de salud. Y esto lo va a conformar todas las personas que actúan en él y en todas las actividades que realizan. Y se caracteriza por ser un sistema segmentado y fragmentado, donde van a coexistir distintos subsectores de financiamiento, de prestación de servicios, que van a atender a diferentes grupos poblacionales, ¿no? Vamos a encontrar que, por ejemplo, en el sector público subvencionado vamos a encontrar el Seguro Integral de Salud, el famoso SIS. En la Seguridad Social es salud, que va a estar vinculado al Ministerio de Trabajo. Las sanidades de las Fuerzas Aéreas y la Policía Nacional del Perú van a formar a través de sus organizaciones de FOSMAR, FOSFAP y FOSPOLI, me parece. Y en el caso de del sector privado, las EPS, que son aquellas aseguradoras privadas, y los seguros de accidentes SOAT, ¿no? Entonces, en el sector público vamos a encontrar que quien conduce es el Ministerio de Salud, basado en redes integradas de salud pública y con la política de aseguramiento universal de salud y las políticas de acciones intersectoriales. Entonces, en este caso, vamos a encontrar a las prestadoras de servicio como la CIPRES, vamos a encontrar a las redes del MINSA, de gobiernos regionales, la GERESA, la DIRESA, que están orientadas a la población no asegurada en situación de vulnerabilidad, ¿no? La DIRESA, por ejemplo, que es la Dirección Regional de Salud, es la autoridad que dirige, implementa y evalúa las políticas de atención integral de salud en condiciones de calidad y oportunidad. Y esto dentro del marco de salud de todos los habitantes de la región. Luego tenemos
el DIRIS, que DIRIS es, son los órganos conectados del Ministerio de Salud que dependen y ejercen la desconcentración de las funciones de la Dirección General de Operaciones en Salud en el ámbito de Lima Metropolitana, por ejemplo. Entonces, ellos son los encargados de gestionar procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, según corresponda. Puede ser en hospitales, en establecimientos de salud de primer nivel, en atención y la jurisdicción correspondiente. Entonces, recordemos, DIRIS es la Dirección de Redes Integradas de Salud, y estos dependen directamente del Ministerio de Salud, que van a depender jerárquicamente de la Dirección General de Operaciones de Salud. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? La gestión, la supervisión y ejecución de los servicios de salud y asistencia en el ámbito territorial de Lima Metropolitana. Luego tenemos la red de salud. Y la red de salud es la red de servicios de salud, que va a ser la encargada o va a ser la que se ha definido como el conjunto de establecimientos de servicios de salud a diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Básicamente, en este caso, hablamos de la red sanitaria, que tiene como función dirigir, coordinar, supervisar establecimientos de salud de primer nivel de atención, que son básicamente los puestos y centros de salud, I1 hasta I4, y los hospitales asignados a su jurisdicción. Luego, se encargan de implementar las políticas sanitarias, es decir, de ejecutar las estrategias sanitarias nacionales, los programas presupuestales y los planes de salud pública a nivel local. Van a conformar la red en general, la red de salud, donde se va a liderar, implementar y articular con las redes integradas de salud en el sector urbano. Y van a dar respuesta sanitaria y de emergencias, gestionando las vigilancias epidemiológicas locales, el control de brotes y las emergencias sanitarias en el ámbito territorial. Bien, también vamos a contar con lo que conocemos como la microred de salud. La microred de salud es el conjunto de establecimientos de salud de primer nivel de atención, cuya articulación va a funcionar según los criterios de accesibilidad y en el ámbito geográfico. Entonces, nos va a permitir facilitar la organización y la prestación de los servicios de salud. Vamos a hablar un poquito sobre los niveles de atención de salud. En el sector público, los niveles de atención de salud básicamente son los niveles o la organización de los servicios de salud que se encuentran clasificados en diferentes niveles, de acuerdo a su complejidad de atención. Entonces, estos van a tener como objetivo, primero, cumplir el máximo o al máximo la cobertura de servicios de salud con la mayor calidad posible de recursos. Y como podemos ver, vamos a trabajar a un nivel primario, por ejemplo. Vamos a hablar de un primer nivel, que son los puestos de salud, donde se va a trabajar la promoción, prevención en postas de salud, en puestos de salud y en centros de salud. Luego vamos a encontrar en un segundo nivel la atención general, más la atención especializada. Y aquí vamos a encontrar centros y hospitales. En un tercer nivel vamos a encontrar más complejidad, alta complejidad, en institutos especializados. Y por último vamos a encontrar un cuarto nivel de instituciones de especialidad, como es el caso de neoplásicas e INCOR. Entonces,
Cuando hablamos del sector público y los niveles de atención de salud, hablamos de la gestión estratégica que nos permite elegir el nivel correcto para poder atendernos y poder usar estos niveles de atención para luego medir los resultados. Entonces, estos niveles van a estar relacionados con la magnitud y la severidad de las necesidades de salud, lo cual va a posibilitar su acceso a diversos niveles de atención de acuerdo a la complejidad del problema. Bien, en un primer nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, de acuerdo al nivel de complejidad, este va a ser de mayor cobertura, pero de menor complejidad. Es decir, vamos a hablar de las postas de salud, de los centros de salud, de los consultorios urbanos y rurales, y los mismos que van a tener como objetivo proyectarse y lograr actitudes favorables de la salud en la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Promoción y prevención. El 80% del trabajo van a ser capacitaciones, sesiones educativas, vacunación, el CRET, la planificación familiar, ¿no? Y atenciones básicas como es la consulta de problemas comunes, atención del parto normal, emergencias básicas, y también van a ser los que están encargados de referenciar en el caso de que haya mayor complejidad. Entonces, los refieren a nivel 2. Entonces, aquí vamos a encontrar que tienen algún tipo de recursos. Por ejemplo, van a partir de tener un buen gestor, personal, insumos, vacunas, con la meta de poder coberturar, por ejemplo, el objetivo de la anemia al 90% o más del 90%, y lo van midiendo a través de indicadores de proceso y de resultados. Entonces, vamos a encontrar la categoría de establecimientos de salud de acuerdo al nivel de complejidad, que van a ser los I1, puestos de salud, I2, puestos de salud con médico. En este caso no tenemos médico, tenemos enfermera, obstetra, perdón. I3, nivel de complejidad 3, centros de salud, centros médicos, policlínicos. Y el I4, de acuerdo al nivel de complejidad, centros de salud o centros médicos con internamiento, ¿no? Dentro de lo que es I1, vamos a encontrar establecimientos de salud que brindan atención integral y ambulatoria con énfasis en la promoción y prevención, con características asignadas de puestos de salud sin médico, y como recurso humano deben contar con un técnico de enfermería, un sanitario, o puede haber un profesional no médico, puede ser enfermeras obstetras, ¿no? Las funciones básicas, promoción y prevención de salud, pueden brindar atención de salud comunitaria, ambiental y consulta externa, ¿no? Capacidad resolutiva, atención integral a la demanda de daños trazadores y programática según etapas de la vida. Entonces, básicamente, es el más básico de todos. El I2 son establecimientos de salud que brindan atención integral con énfasis y promoción a la prevención, población asignada y referencial, además de tener mínimo un profesional no médico o por lo menos un técnico de enfermería o un sanitario, cuenta con un médico general. La función, promoción, prevención y recuperación, además hacen consulta médica, tienen un botiquín y tienen atención integral a la demanda según daños trazadores de mediana complejidad. El I3 brinda atención integral, ambulatoria, médica, con énfasis en la promoción de riesgos y daños. Es para la población asignada y referencial de centro de salud sin internamiento. Además, cuentan, además de un médico, un profesional no médico, o técnicos sanitarios o técnicos de enfermería, un odontólogo, un técnico de farmacia y un laboratorio, ¿no? Además de las atenciones de promoción y prevención, trabajan lo que es laboratorio clínico básico, farmacia y botiquín. En el caso del I4, además de lo anterior, tiene internamiento de corta estancia y principalmente materno-perinatal.
y cuenta con algunas especialidades básicas, como es técnicos en radiología, entre otros. Hace, además de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, también tiene una gerencia y puede haber consultas especializadas, sala de partos, laboratorio, rayos X. Además, vamos a contar con un segundo nivel de atención que es de menor cobertura, pero de mayor complejidad. Entre esos vamos a encontrar hospitales clínicas y hospitales y clínicas con mayor especialización. En ese nivel vamos a tener menor población, pero va a haber niveles de atención más complejos, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en el primer nivel tenemos las postas, los centros de salud, que se dedican exclusivamente a la prevención. En el segundo nivel, los hospitales generales de atención especializada, y vamos a poder observar, por ejemplo, que tienen los 2-1, que es un hospital 1, y los II2, que es un hospital de tipo 2, cuyos objetivos se van a proyectar a brindar un diagnóstico, tratamiento a los pacientes que no resuelven su problema de salud en el primer nivel. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que, por ejemplo, ya va a haber como recurso humano, además vamos a contar con médicos internistas, con pediatras, ginecobstetras, cirujanos generales, anestesiólogos, nutricionistas, entre otros. Y además van a dar tipos de servicio con hospitalización, emergencia, epidemiología, centro de rayos X, obstétricos, esterilización. En el caso del II2, van a brindar hospitalización con atención integral, ambulatoria, hospitalización especializada, y sus funciones son básicamente recuperativas, y va a haber médicos por especialidades y quirúrgicos. Además, cuentan, dentro de todo, con un área de anatomía patológica, neonatología y UCI. Entonces, en un nivel 3, vamos a tener que conectarlo ya con la gestión estratégica. En el tercer nivel, la atención es de cobertura de mayor complejidad. Son hospitales de referencia que son altamente especializados, donde llegan pacientes referidos de hospitales regionales. Vamos a encontrar un séptimo nivel de complejidad, hospitales nivel 3. Vamos a encontrar los de el octavo nivel de complejidad, institutos especializados, como es el caso del INCOR, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se brinda aquí? Atención de consulta externa altamente especializada o de alta capacidad resolutiva especializada en un área de salud o en una etapa de vida que va a proponer normas que permitan a una población asignada ser un centro de referencia especializado de mayor complejidad con ámbito nacional y regional. Bien. Dentro de sus recursos van a tener, en ambos casos, recursos altamente capacitados, según el área de especialización, subespecialidades médico y quirúrgicas, y su trabajo, en el caso del nivel de complejidad 1, va a ser recuperativo, de rehabilitación especializada, va a tener subespecialidades médicas y quirúrgicas, además de UCI, hemodiálisis y servicios de apoyo diagnóstico, y en el otro caso, además de todo eso, van a tener áreas especializadas, investigación, docencia, normatividad prestacional, de acuerdo al área de salud. Entonces, después de haber conocido cómo estamos organizados, vamos a hablar de algunas estrategias sanitarias nacionales. Estas estrategias sanitarias nacionales, por definición, son un conjunto de acciones que están limitadas en el tiempo y la realidad de los pueblos, que tienen un objetivo principal, que es la estrategia que se va plasmando en propósitos concretos, cada uno de los cuales va a plasmar a su vez
en resultados especiales. Entonces aparece lo que es una norma técnica, que es el conjunto de documentos escritos que van a tener especificaciones técnicas con el propósito de lograr algo. Y esto se va a traducir en el logro de los resultados. Entonces, según la resolución ministerial 771 del MINSA del 27 de julio del 2004, se define claramente 10 estrategias sanitarias nacionales del Ministerio de Salud. Y estos se consideran como una condición indispensable para el desarrollo integral de la salud y el logro del bienestar. Este va a comprometerse con diferentes etapas de la vida. Pero esta norma va evolucionando y desde la promulgación de la resolución ministerial 030 del 2020, se habla del modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Entonces, hablamos del MCI y de la reestructuración del reglamento de organización y funciones del MINSA, ¿no? En este caso, se habla de un rediseño institucional. Aunque hablamos de una estrategia nacional, seguimos utilizando ampliamente en la práctica clínica y docente que el MINSA reorganiza su gestión interna mediante las direcciones de prevención y de control. Y se incluye el cáncer, la prevención y control del cáncer, que antes se manejaba bajo el paraguas de daños no transmisibles dentro del plan especial o el conocido Plan Esperanza, que tenía su propia dirección ejecutiva de prevención y control del cáncer. Entonces, en este caso, según esa resolución 030, la consideramos que es clave porque cambia la forma de cómo se gestionan los programas. Ya no gestionamos por daño, sino gestionamos por persona a lo largo de la vida. Entonces, antes de planificar un programa, tenemos que saber bajo qué modelo estamos trabajando. Actualmente se trabaja bajo esta resolución ministerial 030, que ya no decimos un programa de diabetes o programa de anemia por separado. Ahora trabajamos que necesitamos una persona gestante, un niño adulto o un adulto mayor, o durante todo su ciclo de vida. Una persona, un individuo durante todo su ciclo de vida. Y para que esto funcione, se reestructura el reglamento y de organización y funciones del MINSA, es decir, cambiamos el modelo de atención y se organiza de una manera diferente para poder gestionar, trabajando con gestores estratégicos, y nuestro trabajo realmente es alinear cada programa de acuerdo al modelo del cuidado integral, el MCI. Entonces, trabajamos 5 momentos en el curso de vida. Niño de 0 a 11 años, adolescente de 12 a 17 años, joven de 18 a 29 años, adulto de 30 a 59 años y adulto mayor de 60 a más. Ahora, esto nos permite gestionar estratégicamente hoy, usar el modelo de cuidado integral, MCI, alinearnos a las 10 estrategias y trabajar por niveles de atención. Entonces, ¿cuáles son estas 10 estrategias sanitarias nacionales? Y vamos a ver que dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, las inmunizaciones, la prevención y control de enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores, la prevención y control de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, prevención y control de tuberculosis, salud sexual, reproductiva, prevención y control de enfermedades no transmisibles, salud mental, cultura de paz, alimentación y nutrición saludable, prevención y control de accidentes de tránsito, salud de los pueblos indígenas, y se agregan 5 más según la resolución 030. La salud bucal, salud ocular y prevención de ceguera, la zoonosis, salud familiar, médico de familia, y la atención a personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Entonces, estas estrategias sanitarias nacionales las vamos a encontrar con todos los programas presupuestales y las actividades que se gestionan día a día. Es decir, cuando el MINSA dice hay que gestionar el programa de anemia, está diciendo
gestiona la estrategia sanitaria que está dentro de estas 15 estrategias, las 15 primeras, y estamos hablando dónde está anemia. Vamos a buscarla, tuberculosis transmisible, alimentación y nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a tener funciones, por ejemplo, el qué hacer como salud pública, según la resolución ministerial 771 del 2004, se priorizó primero las 10 primeras, pero con resolución ministerial 030 del 2020 nos permite atender en el curso de vida y se agregan 5 estrategias importantes más. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos la línea de acción? Y en este caso, la línea de acción va a tener 6 partes importantes: la movilización social, la prestación integral de servicio y bioseguridad, la vigilancia epidemiológica e investigación, la planificación y gestión estratégica y la gestión del talento humano y la logística y cadena de suministros. Y hablamos en movilización social, por ejemplo, de lo que es la promoción de la salud, los estilos de vida saludables, la comunicación social e informativa, la participación ciudadana. Entonces, también en la prestación integral, vamos a hacerlo más corto contando. La movilización social básicamente nos va a hablar de que si no hay comunidad, no hay programa, no hay promoción, por tanto, no va a haber, no vamos a poder gestionar, no vamos a poder trabajar esta línea de acción. Para la prestación integral de servicios de bioseguridad, vamos a decir que la atención clínica debe ser con calidad y con seguridad. Hablamos de vigilancia epidemiológica e investigación, donde vamos a aprender lo que es medir, monitorear y tomar decisiones, pero basadas en datos. Hablamos de planificación y gestión estratégica, y es donde estamos para planificar, organizar, dirigir y controlar. La gestión del talento humano es el tener personal capacitado y motivado. Y la parte de logística y cadena de suministros es evitar que falten insumos, medicamentos, vacunas, y si alguna de estas 6 líneas de acción falla, el programa se nos va a caer. Entonces, un buen gestor estratégico cuida las 6 líneas. Esta gestión estratégica de un programa de 6 líneas nos va a permitir, por ejemplo, para el proceso de anemia, que si no hay hierro, está fallando logística. Si no hay prestación, fracasa el programa, ¿no? Y podemos hablar que de una situación inicial a una situación diferente o mejorada, vamos a pasar considerando que la situación inicial nos va a permitir la información disponible. Esta información disponible nosotros debemos investigarla y tener resultados de manera cuantitativa y también cualitativa, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a imaginar la situación de salud, un 40%, estoy poniendo números al azar, un 40% de anemia en niños en Arequipa. Entonces, una situación mejorada es esperar, por ejemplo, que 20%, que solo sea el 20% de aquí a 2 años. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir políticas, planificar, preparar nuestro programa y presentar un proyecto. Entonces, recordemos que Salud Pública tiene una normativa, que es la resolución 771, con las estrategias nacionales. El modelo actual trabaja con la resolución ministerial 030 del 2020, donde trabajamos por el curso de la vida, y hay niveles de atención, 1, 2, 3, y también tenemos 6 líneas de acción que deben trabajar en conjunto para pasar de una situación inicial a una situación diferente o mejorada. ¿Bien? ¿Cuál es la situación actual? Entonces, hablamos de la situación actual y cuál es la situación deseada. Entonces, vamos a tomar algunos caminos de acción para esto. Por ejemplo, nuestra situación actual pueden ser
problemas de anemia, mortalidad, morbimortalidad, a la falta de atención adecuada, incluso dentro de la situación actual podríamos hablar de problemas de género, entre otros, ¿no? ¿Cuáles serían los caminos de acción para mejorar esta situación actual? Y vamos a ver que vamos a trabajar una serie de acciones de prevención, promoción, educación para poder mejorar y alcanzar una situación deseada. Bien, entonces, luego de haber definido esta situación actual, tomamos caminos de acción para poder lograr las políticas públicas en salud, dentro de las cuales vamos a tener también un ciclo de políticas públicas. Entonces, las políticas públicas son o es uno de los temas más bien del cual hablamos mucho, pero entendemos poco. Y lo más difícil es que a veces practicamos menos, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a gestión estratégica, las políticas públicas en salud nos permite reconocer que no solo es ejecutar, sino es parte de un ciclo grande. Entonces, hasta ahora hemos visto el cómo se gestiona un programa, pero todo un programa dentro de algo más grande va a permitirnos reconocer el ciclo de políticas públicas y sobre todo en salud, donde va a tener 5 momentos, donde vamos a identificar o vamos a definir el problema, por ejemplo, la anemia alta en la zona del Cusco, vamos a formular la política o vamos a incluirla dentro de la agenda, vamos a tener una sala según la resolución ministerial 030 o la 0771 que se utiliza como parte de las 10 primeras estrategias, adoptamos una decisión, aprobamos el presupuesto, implementamos la gestión. Aquí formulamos un presupuesto, implementamos la gestión, donde nosotros vamos a planificar, ejecutar, usar las 6 líneas de acción y finalmente evaluamos y damos retroalimentación. Entonces pasamos de una situación inicial a una situación mejorada. Entonces, dentro de este ciclo de trabajo, estas políticas públicas en salud, se va a expresar a través de los planes, de los programas, de los proyectos, de contratos y acuerdos de gestión de patrones culturales, actos administrativos, jurídicos y contractuales, directrices, y que se van a imponer a través del liderazgo y también que se van a imponer tácitamente desde el momento de la aplicación de recursos. Ahora, vamos a recordar que dentro de las políticas de salud tenemos algunos factores que van a condicionar la política de salud. Primero vamos a verlo dentro del nivel nacional y estas políticas o estos factores que van a condicionar la política de salud a nivel nacional van a estar, por ejemplo, el poder, va a estar la ideología, la cultura, la ciencia, la tecnología, comunicaciones, movimientos sociales, la historia, la economía, ¿no? Entonces, dentro de lo político, por ejemplo, el poder, vamos a encontrar el gobierno de turno, sus prioridades. En la parte económica vamos a encontrar, por ejemplo, el presupuesto que hay para estas estrategias. En la parte social vamos a hablar de género, vamos a hablar de cultura, de pobreza, de lo que vivimos en la situación actual. En la parte normativa, las diferentes resoluciones ministeriales, por ejemplo, la resolución ministerial 030 del 2020, que cambia la resolución, cambia o incrementa, amplía la resolución ministerial 771. Y dentro de la parte sanitaria, por ejemplo, vamos a encontrar si hay emergencias, si hay pandemias, si hay brotes, por ejemplo. Entonces, como gestores estratégicos, nuestro trabajo es poder navegar por estos factores. No podemos decir solamente que vamos a ejecutar, sino tenemos que ir adaptando el programa a una realidad nacional.
Otros factores que podrían influir están los internacionales, los extrasectoriales, los epidemiológicos, el complejo médico industrial, los nacionales, el poder médico gremial, los demográficos y los sectoriales. Y dentro de estos tenemos que considerar que básicamente estos factores van a permitirnos una gestión estratégica, van a influir de manera oficial y ya dijimos que hay factores que condicionan la política de salud. Vamos a irlos viendo a más detalle. Como gestores tenemos que identificarlos claramente. Por ejemplo, internacionalmente va a influir las directrices que nos indique la OPS, la OMS, la ODS, cuáles son sus metas. Por ejemplo, ellos tienen unas metas al 2030, como es el caso de la anemia. Extrasectorialmente, cómo va el tema de educación, economía, vivienda, porque sin ayuda de los diferentes sectores no vamos a tener los resultados de salud, ¿no? Epidemiológicamente, el incremento del dengue, por ejemplo, todo nuestro presupuesto va a estar centrado en él, ¿no? Hace poco tuvimos un brote de sarampión, se centró todo nuestro presupuesto en estos brotes, ¿no? En lo que se refiere al complejo médico industrial, los laboratorios, las empresas, los equipos, los seguros. Nacionalmente el gobierno va a tener presupuestos públicos, el poder médico y gremial, los colegios profesionales, los sindicatos también van a influir. Demográficamente, la migración, que es un factor importante, el envejecimiento, la tasa de natalidad, y sectorialmente el propio Ministerio de Salud, MINSA, vamos a decir, salud, sanidades y privados. En conclusión, el gestor estratégico también debe gestionar un tablero donde se muevan todos estos mapeos de nuestra programación para que pueda funcionar. Entonces, aparece lo que es el concepto de control. El concepto de control y también cuál es el propósito del control. El control es básicamente el poder apreciar, el poder ver los resultados para poder ejecutar planes en relación a los objetivos previamente establecidos. Y para eso nosotros tenemos que recordar que una de las funciones importantes de un gestor es planear, organizar, dirigir y controlar. Si no hay control, no hay gestión estratégica. Entonces, si ya hemos planificado, ya hemos organizado, ya hemos dirigido nuestro programa, pero ¿cómo saber si vamos bien o no? Entonces, el control, como les decía, es el proceso por el cual nosotros vamos a ver, medir los resultados actuales, compararlos frente a la propuesta de planificación y recién tomar acciones correctivas o estandarizar nuestros resultados. Entonces, ¿cuál es el propósito de control? Primero, verificar, evaluar el logro de los objetivos, ver si estamos pasando de la situación inicial a la situación mejorada, detectar si hay desviaciones, por ejemplo, si estamos trabajando a tiempo, asegurar que usamos bien nuestros recursos, optimizar la utilización de recursos o proponer y sugerir alternativas administrativas y finalmente rendir cuentas de las diferentes estrategias del MINSA, ¿no? Entonces, hablamos de que la gestión va a estar orientada a el proceso que nos permite alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, gestión como proceso que nos permite alcanzar objetivos de la organización. ¿A través de qué? De la planificación, organización y control, lo que nos permite el liderazgo. Entonces, para nosotros poder liderar, vamos a tener que trabajar basados en la producción de servicios de salud. Y en este caso, vamos a definir la base de todo lo que hemos visto anteriormente, trabajando con equipos que antes de hablar de programas definimos
la gestión de estos programas. La gestión como el proceso que nos va a permitir alcanzar los objetivos de la organización. Y a través de 4 funciones: planificación, organización, dirección y control. Pero vamos a trabajar como si fuera un proceso de producción de servicios de salud, donde vamos a tener entradas, es decir, con qué insumos, recursos humanos, infraestructura, materiales, equipamiento, medicamentos, normas, etcétera. Y dentro del proceso, cerrando todo con esas entradas, con esos insumos, vamos a definir cómo es que se va a hacer a través de procesos administrativos, asistenciales, de soporte, y vamos a tener como resultado o como salida las actividades de servicios prestados. Entonces, esto va a permitir que haya satisfacción del usuario. ¿Y cómo vamos a saber que esto ocurre? A través de la medición de indicadores de estos procesos administrativos, asistenciales y de soporte. Entonces, cuando hablamos de control, estamos hablando de 3 actividades básicas: evaluación, monitoreo y supervisión. ¿Y de qué se trata cada una de ellas? Evaluación es básicamente comparar, formar un juicio, establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos, las metas, los estándares que se habían planteado en la etapa de planificación. Hablamos de monitoreo, y cuando hablamos de monitoreo es básicamente recordar el seguimiento, observar sistemáticamente los procesos. Es decir, vamos a hacer los ajustes necesarios tendientes al logro de los objetivos. Luego, hablamos de la supervisión. En otras palabras, vamos a verificar que lo que hemos asignado como tareas realmente se hayan cumplido de acuerdo a las metas, a las normas que previamente habíamos definido. Y también verificar el desempeño del personal que está orientado al cumplimiento de objetivos propuestos. Vamos a hablar también de cuánto y cómo se ha realizado, cómo es el proceso de control. Entonces, en este caso vamos a hablar de que nuestras evaluaciones van a ser cuantitativas y cualitativas. Es decir, vamos a definir indicadores dentro de lo que es, por ejemplo, la estructura a través de la acreditación, el proceso a través de auditorías y el resultado a través del impacto. Entonces, en este proceso de control, lo que vamos a hacer es establecer objetivos o estándares, medir el desempeño. Si se han cumplido los estándares, pasamos a la etapa de mejora continua. Y si no se han cumplido los estándares, vamos a hablar de acción correctiva. Y para poder medir, dijimos que trabajábamos con indicadores. Estos indicadores nos van a permitir como resultados el estado de salud y desempeño del sistema de salud. En otras palabras, medidas, resumen, que nos puedan dar información relevante sobre distintos atributos y distintas dimensiones. ¿Cómo usamos los indicadores? Nos van a permitir primero reconocer, ¿hubo gestión estratégica o no? ¿Cuál es la evidencia? Entonces, en esta parte vamos a trabajar un indicador que nos dice con un número, con una cifra, si pasamos de la situación inicial a la situación mejorada. Por ejemplo, el porcentaje de niños de 6 a 35 meses de edad que reciben hierro. Entonces, lo veo como un monitoreo cada mes, ¿no? Mensual. Si el indicador no sube, aplicamos control, corregimos, reorganizamos o replanificamos. Pero si sube, buscamos la mejora continua. Entonces, un indicador va a ser una característica o una variable que se puede medir. Bien, tenemos algunos indicadores de oportunidad, de calidad, por ejemplo, y estos indicadores nos van a servir para evaluar los servicios de salud. Vamos a tener indicadores de estructura, de disponibilidad, y de accesibilidad. En el proceso vamos a tener de productividad, de rendimiento y como resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.
Cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de estructura, nos va a permitir el de accesibilidad hablar sobre la condición variable de la población que va a utilizar o va a ser atendida por el sector salud. En el caso de disponibilidad, vamos a hablar de que se define si es que tenemos los recursos o no en función a la población que vamos a servir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos médicos tenemos por 10.000 habitantes? En el caso de proceso, hablamos, por ejemplo, de productividad, ¿no? Y en el caso de productividad decimos que es el número de servicios que se han realizado por unidad de recurso humano. ¿A cuántos pacientes ha atendido el médico en un periodo de tiempo? En una tarde, en un turno, en una hora. Rendimiento, número de servicios que se realiza por recurso humano. Número de pacientes atendidos por un médico de traumatología, por poner un ejemplo, en un mes, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los resultados o los indicadores de resultado, cuando hablamos de eficacia, efectividad y eficiencia. ¿Y a qué nos referimos? Eficacia es si cumplimos con la meta. Eficiencia es con qué recursos cumplimos esa meta. Y efectividad, si mejoró nuestro estado de trabajo y con una buena optimización de recursos en el tiempo que esperábamos. La eficiencia, aquí lo explico mejor, la relación entre recursos, resultados bajo condiciones reales, eficacia, relación objetivos, resultados bajo condiciones ideales, y la efectividad, la relación de objetivos y resultados bajo condiciones reales, ¿no? Entonces, vamos a hablar del sistema de gestión de calidad en el Perú. Y en este caso lo que vamos a hacer es hablar de la evaluación de vigencia 2015 hasta la actualidad. En el estado vigente se incorpora un Plan Nacional de Salud y Seguridad del Paciente a través de la resolución ministerial 156 del 2026 del MINSA. Esta resolución ministerial que incorpora el Plan Nacional de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente 2026 al 2030, integra la norma técnica de salud de auditoría de calidad, resolución ministerial 502 del 2016 y modificaciones, y las regulaciones de su salud y directivas de seguridad del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de un marco normativo de vigencia con las normas que ya les he comentado, donde nosotros vamos a hablar de que la calidad no es un extra, sino es una de las 6 líneas de acción que ahora tiene el Plan Nacional vigente. Y dentro de esta gestión estratégica hace que todo programa que gestionemos debe cumplir con 3 cosas: auditorías de calidad, regulaciones de su salud y seguridad del paciente. Y esto va directo a las 6 líneas de acción de calidad en salud y también en la función de control que ya estuvimos viendo hace un rato. Y dentro de estas, la auditoría es una herramienta de control. Bien, entonces hablamos de los ejes del marco normativo, donde hablamos del Plan Nacional de Calidad, por ejemplo. Este Plan Nacional de Calidad, lo hemos ido tratando a lo largo del día, nos referencia a la resolución ministerial 156 del 2026 del MINSA, donde es un documento técnico estratégico que nos permite reconocer cuáles son las prioridades para mejorar la oportunidad, efectividad y trato digno de las IPRES en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este plan nacional o de qué nos habla esta resolución ministerial? Nos habla básicamente de la nueva cara en lo que se refiere a calidad en salud y va a actualizar todo lo que hemos visto anteriormente en la resolución ministerial 502 y el plan nacional. Y este tema de calidad
nos trae algo nuevo vigente y es el documento técnico estratégico que nos sirve para que los gestores tengamos claro cuáles son las prioridades para mejorar 3 cosas en todo el nivel de salud. La oportunidad, que el paciente no espere 3 meses para una cita, la efectividad, que el tratamiento realmente funcione, y el trato digno, que la persona sea tratada con respeto en el nivel 1, 2 o 3. Ahora, la ley 29.414 y el rol de su salud están dentro de los derechos y fiscalización. ¿De qué nos habla? Es básicamente el marco legal que nos permite la protección de los derechos de los usuarios de salud y la supervisión obligatoria de estándares de calidad asistencial. Entonces, aquí conectamos la gestión con un respaldo legal, porque sin derechos no hay gestión que se sostenga. Entonces, esta ley 29.414 establece los derechos de las personas usuarias a los servicios de salud y nos dice que el paciente tiene derecho a información, a trato digno y atención de calidad. Entonces, si gestionamos un programa y no respetamos esto, vamos a estar incumpliendo legalmente. Por otro lado, vamos a tener la gobernanza institucional y vamos a tener 3 niveles: el nivel rector, el nivel supervisor y el nivel ejecutor. Entonces, en el nivel de rector vamos a tener la emisión de normas técnicas, políticas públicas, las guías de práctica y la clínica nacional. En el nivel supervisor vamos a tener a su salud, que va a ser encargado de la fiscalización independiente, la acreditación institucional y de defensa al paciente. Y en el nivel ejecutor van a estar las DIRES, DIRESA, los GORES, que van a aplicar operativamente las redes asistenciales de hospitales y centros de primer nivel. Entonces, si el rector, el nivel de rector, no planifica, el supervisor no va a tener que supervisar, y si el ejecutor no ejecuta, pues va a haber un fracaso, ¿no? Y además vamos a tener el Ministerio de Salud, su salud y los GORES con la gobernanza y roles institucionales. Entonces, en el caso del Ministerio de Salud, recordemos que junto con la Dirección de Calidad es el ente rector que va a establecer las normas técnicas, los planes nacionales, las metodologías globales, ¿verdad? Y en el caso de su salud, por ejemplo, que es el nivel de supervisor, va a ser el encargado de supervisar derechos, calidad, y finalmente los GORES, DIRESA, etcétera, y la CIPRES van a encargarse de la ejecución, la aplicación de herramientas de mejora continua y la autoevaluación. Además, tenemos algunos pilares de calidad asistencial, dentro de los cuales contamos con garantía y acreditación, auditoría y calidad y la satisfacción a través del CERCUAL. Entonces, cuando hablamos de garantía y acreditación, las organizaciones van a estar en constante autoevaluación periódica y evaluación externa de sus estándares de calidad. La garantía, porque el paciente tiene derecho a recibir lo mínimo, por ejemplo, que en el nivel 1 siempre haya hierro para la anemia, ¿no? En lo que se refiere a acreditación, van a cumplir ciertos estándares. Por ejemplo, que el centro de salud esté categorizado y habilitado. En lo que se refiere a auditoría, que ya decimos es una evaluación sistemática, vamos a revisar si hicimos bien las cosas según una resolución ministerial, en este caso la 502 del 2016, ¿no? Y vamos a hablar de satisfacción del usuario, si el paciente se fue contento, si lo trataron con dignidad, y esto viene a cumplir la ley 29.414. Bien, entonces, dentro de la estructura del sistema de gestión de calidad, vamos a tener planificación, organización, garantía y mejora e información. ¿Y cómo así? La planificación
básicamente la formulación de políticas de calidad, de planes operativos, institucionales, alineamiento de planes de desarrollo, concertado y regional. En otras palabras, ¿qué vamos a mejorar este año? Y la organización nos va a responder quién va a ser el responsable para poder ejecutar esta formulación que ustedes han hecho. Entonces, fortalecemos las unidades de calidad de las diferentes entidades públicas. La garantía va a estar orientada a que aseguremos lo mínimo, por ejemplo, que haya stock de personal, que haya stock de medicamentos, que tengamos una buena estructura. Y la mejora va a permitirnos reconocer qué vamos a mejorar, qué acciones nos van a permitir ser mejores. Y aquí trabajamos, por ejemplo, círculos de calidad, entre otros. Y finalmente, la información nos va a permitir reconocer mediciones periódicas, como en el caso del usuario, la satisfacción del usuario a través de SERCUAL, que nos dice con qué datos vamos a tomar decisiones, indicadores, encuestas, auditorías. Entonces, trabajamos la seguridad del paciente y la gestión del riesgo. ¿A través de qué? De rondas de seguridad, a través de listas de verificación de cirugías seguras, de notificaciones de eventos adversos. Esto nos va a permitir, por ejemplo, trabajar asegurando que el paciente ya no es solo trabajo en hospitales, sino también a partir del nivel 1, donde vamos a evitar errores en dosis, en citas, en referencias, y dentro de la calidad tenemos algo que no es negociable, es precisamente la seguridad del paciente, donde los jefes de la red recorren y preguntan qué riesgos vamos a ver hoy, nos falta algún insumo, qué confusión de citas ha habido, estamos yendo bien con las citas. Verificamos estas listas de verificación en diferentes niveles, las listas de vacunación, la entrega de hierro, verificar antes de actuar, y finalmente vamos notificando si hubo errores, si hubo incidentes. Vamos a ir buscando que no castiguemos, sino que podamos aprender. Entonces, gestionar estratégicamente también es poder gestionar el riesgo en un programa que daña, que no podría dejar de ser un programa adecuado. Hablamos de la ruta de implementación, donde hablamos del diagnóstico, capacitación, proyectos de mejora y la acreditación. Entonces, en el diagnóstico, básicamente vamos a cumplir los criterios de calidad, la autoevaluación institucional, donde vamos a poder saber cómo estamos el día de hoy, si hemos aplicado auditorías, si vemos indicadores. En la capacitación vamos a hablar de la formación continua de todos los trabajadores y gestores internos y externos, el personal, qué debe saber hacer, cómo los capacito en el MSI, en trato digno, en listas de verificación. En los proyectos de mejora vamos a hablar del despliegue de proyectos y proyectos de mejora. Elegimos un problema, lo atacamos, levantamos la no conformidad o mejoramos nuestro estándar. Y en las evaluaciones y seguimiento hablamos de si funcionó el proyecto o no funcionó el proyecto. Creo que aquí estoy repitiendo la seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los principios de comunicación del riesgo? Comunicación y transparencia, anuncio oportuno, empatía y escucha activa. Estos principios nos van a permitir, de alguna manera, sentar las bases que nos van a permitir la comunicación y transparencia, el anuncio oportuno, la empatía, la escucha activa. Entonces, por ejemplo, si hay un brote y hay desabastecimiento, el gestor tiene que saber cómo comunicarlo. Hablamos de comunicación en transparencia, decir la verdad, construir credibilidad, con datos reales, con datos que se han ido tomando o que se están investigando. ¿Cuándo? No esperar mucho tiempo, sino informar en el momento que debemos informar apenas se confirma el riesgo. Y trabajar con empatía, es decir, poniéndonos en el lugar del otro, de la población,
entendiendo su preocupación, trabajando no solo con lo que decimos, sino también escuchando dudas, miedos, rumores para poder responder. Y para esto, si el gestor calla, el rumor llena el vacío. Y un rumor mal gestionado va a destruir cualquier tipo de programa. Hablamos de las fases de gestión de la comunicación, una etapa de precrisis o preparación, crisis, respuesta y postcrisis, evaluación. En la precrisis, lo que vamos a hacer es hacer un mapeo de riesgos sanitarios, una elaboración de planes de contingencia, protocolos, revelación abierta. En la crisis, la emisión inmediata de mensajes claros orientados a la protección. En la postcrisis, evaluación del impacto y la información difundida y la sistematización de las lecciones aprendidas, restauración de la confianza. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando, que todo evento de salud pública va a tener estas etapas de comunicación del riesgo. La preparación, la crisis, en la preparación, por ejemplo, hablamos de las campañas de prevención, el gestor ya va a tener los mensajes listos. En la crisis es la respuesta durante la crisis, hablamos, por ejemplo, una fumigación frente a un brote de dengue, sesiones educativas. Entonces, aquí vamos a trabajar un poco la empatía y la escucha activa para poder calmar a la población. Y después, pasada la crisis, lo que vamos a hacer es evaluar qué hicimos bien, qué falló, qué entendió la gente y las lecciones que hayamos aprendido. Y volvemos a hablar de seguridad del paciente y, en este caso, el riesgo clínico, ¿no? Volvemos a comentar las rondas de seguridad, las listas de verificación, las notificaciones de eventos adversos. Y hasta aquí vamos a llegar con la reunión del día de hoy. Creo que esta vez sí estamos a tiempo para poder hacer preguntas, ¿verdad, Denise? He tratado de ser lo más escueta posible para que podamos responder algunas preguntas. No sé cómo vamos, no sé si está Denise para que les pueda dar opción a preguntas y en todo caso podemos irlas escribiendo para poder dar respuesta a sus inquietudes. Creo que no está Denise. Pero si tuvieran preguntas, por favor, pueden escribirlas. Permítanme ver el chat. A ver si hay mensajes. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, estamos a la espera. No sé si está por ahí Denise o no se me está escuchando. Igual voy a estar aquí a la espera de preguntas de ustedes. Me comentan, por favor. O puedo hacer preguntas yo, en las que les pregunte, por ejemplo, cuáles son o dónde encaja el pilar de calidad del sistema de gestión de calidad. ¿Qué función tiene? Sí, licenciada, ya están activados los micrófonos. Pueden responder si gustan al chat o encender su micrófono. Sí, estoy a la espera. A ver, en caso de que no haya un caso o preguntas, yo voy a trabajar un caso.
Y les pregunto, en la microrred de Arequipa Sur, el último reporte al 45% de anemia en niños de 6 a 36 meses, según la meta del Plan Nacional 2026 al 2030, debe bajar a 25%. Entonces, hemos detectado algunos problemas. Por ejemplo, hay desabastecimiento de hierro desde hace 2 meses. Segundo, las madres no dan realmente el suplemento porque les cae mal, genera que los niños tengan, por ejemplo, dificultad en la digestión, y solo el 30% de niños controlados son controlados a tiempo. Además, podemos encontrar, por ejemplo, vamos a imaginar un caso de una reacción adversa al hierro, a la dosis de hierro, que no se ha reportado. Les hago una pregunta. Según los tres niveles, ¿quién hace quién hace que este caso sea evaluado? ¿A quién podríamos, o quién es quien reporta? A ver, ¿quién me puede responder, por favor? De acuerdo a gobernanza, ¿quién sería el que hace que este programa se lleve a cabo? ¿No? ¿Quién es el ente rector? De repente por ahí lo vemos. ¿Quién es el ente rector? Minsa, perfecto, Eliana, muchísimas gracias. ¿Quién sería el supervisor? Muy bien, los gestores comunican al MINSA. ¿Y quién sería el supervisor? Su salud. Su salud. Perfecto. Entonces, ¿quiénes serían los ejecutores fuera de los gestores? ¿Quiénes serían los gestores? La DIRIS, Perfecto. En otras palabras, la red de salud, ¿verdad? sí, las redes. Perfecto. ¿De quién es la función de planificar? En general, ¿de quién sería la función de planificar, organizar, dirigir y de quién controlar? A ver, recordemos. ¿De quién sería la función de planificar, de quién organizar, de quién dirigir y de quién supervisar o controlar? A ver, ¿quién se le ocurre? El Ministerio de Salud. Claro, a través de las gestiones directivas, las jefaturas. Muy bien, planificar. Y ¿de quién sería la función de organizar? A ver, tenemos un micro abierto. ¿De quién? Las DIRIS. Las DIRIS, perfecto. ¿Y de quién sería la labor de supervisar o controlar? En esta importante comisión de defensa que va a ser clave para ¿Alguien respondieron lo mismo en la pregunta anterior? Su salud. Perfecto, su salud. Bien. Ahora sí, de repente con eso se animaron a hacer algún tipo de pregunta. ¿No? Profesora, número 1, no voy a hacer una pregunta, su ponencia la felicito porque ha sido bien explícita en tocar los puntos que ha tomado. Más bien quizás compartir mi experiencia, yo laboro en la unidad de inteligencia sanitaria
y hacemos la ronda de seguridad, que es la que usted justo mencionaba, ¿no? Como un indicador de calidad. Y el servicio que es elegido del hospital es aleatoriamente y participa desde el gerente, la jefa de enfermeras, la jefa del servicio, el médico de calidad, el médico de todo el personal administrativo y luego se hace un informe y se reparten los ítems que se evalúan, ¿no? Entonces, es como una supervisión interna prácticamente a cualquier servicio de nuestro hospital, ¿no? Quizás eso, y como son evaluaciones previas a una evaluación externa que puede ser su salud o la DIRIS misma, o la sede central donde pertenece salud. Nada más, profesora, felicitarla, muy bonita su ponencia. Muchísimas gracias. Y efectivamente un valioso aporte desde una experiencia directa, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta adicional, por favor? Bien, entonces no me queda otra sino agradecerles el tiempo que me han brindado y no sé si tenemos un micro abierto. Es una comisión de la representación nacional. No, solamente quería saber algo, ¿no? Todas estas temáticas son importantes, que realmente se valora para poder concientizar a la población para nuestra salud. Pero realmente a veces me quedo sorprendido de la negatividad del Ministerio de Salud ante todos estos casos que se presentan. Por eso estamos nosotros queriendo aportar, ¿no? Nuestra pequeña experiencia en ayuda de la sociedad. Perfecto. Es entonces precisamente a través de estas capacitaciones que ustedes van a ser gestores, que van a ser parte del ministerio también y van a poder aportar con su experiencia, su trabajo, su compromiso, ¿verdad? Así es, doctora. Por eso también cabe rescatar, ¿no? Que a los agentes comunitarios, a los orientadores y también fiscalizadores, brindarles el apoyo necesario con el material pertinente para la eficacia del trabajo. Exacto. Recordemos siempre que la salud pública no se hace dentro de las paredes del ministerio, ni las normas en un diario oficial, sino las hacemos nosotros, las personas que ejecutamos la gestión en el territorio, ¿verdad? A través de los gestores, precisamente como agentes de cambio, que van a tener un objetivo de dar las herramientas técnicas o aplicar las herramientas técnicas y normativas para poder pasar de esta frustración que sientes que es reflexiva a la acción estratégica. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Por favor, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario? Bien, en todo caso, vamos a llegar hasta aquí. Nuestra siguiente reunión, Denise, por favor, ¿qué día tenemos la siguiente reunión? El día 20, si no me equivoco. El día jueves, ¿verdad? Sí, así es, licenciada, el día 20. Entonces, nos estamos viendo el día 20. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, que siempre es importante para el relator. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada. De igual manera, muchas gracias, estimados profesionales. Así es, el día 20 es la última clase y también recordarles que es su evaluación final. También, asimismo, es el último día para que ustedes puedan acceder a la certificación, o sea, al valor promocional que en este caso hemos estado mencionando, que es de 89,90. Este valor incluye, por supuesto, su certificado y también el acceso completo al aula virtual por un año. En esta aula virtual van a poder encontrar su certificado, porque desde ahí lo van a poder descargar. Van a poder también encontrar las PPTs, los ebooks y, por supuesto, las grabaciones de todas las clases. Si desean acceder a ellos, se pueden comunicar con nosotros por interno para poder brindarles su acceso inmediato. Dicho esto, nos vemos el día 20. Muchas gracias y que tengan buenas noches.